Soy el doctor José Granell. Voy a intentar exponer brevemente la historia de la robótica quirúrgica y el cómo y el por qué hemos llegado al punto en el que nos encontramos hoy en día. Lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos hablando de ciencia ficción. Los robots o distintos sistemas robóticos llevan con nosotros en nuestros hospitales y en otros entornos sanitarios ya muchos años. Tenemos sistemas de telepresencia, sistemas de transporte, robots endovasculares, el, el, conocido robot de trasplante capilar, el sistema ARTAS y por supuesto el sistema de cirugía robótica Da Vinci. La evolución es constante, quizá muy desigual en distintos entornos, pero absolutamente imparable. El origen del término robot se atribuye a este escritor checo, Karel Čapek, y en particular a esta novela, RUR, Rossum's Universal Robot, del año 1921, y a este término procedente de una palabra checa, robota. Robota se refiere a una especie de artefacto que actúa como siervo para la realización de ciertas labores. Por supuesto, podemos hacer un recorrido por toda la historia de la literatura de ciencia ficción, pero solamente mencionaremos dos personajes. John Campbell, que era un editor, al cual se atribuye la introducción de un cierto espíritu científico en la novela de ciencia ficción, y por supuesto uno de sus escritores más destacados y quizá el personaje más reconocido en este tema, que es Isaac Asimov, del cual podríamos pasarnos mucho tiempo hablando, pero simplemente mencionaremos las conocidas tres leyes de la robótica de Asimov, porque todavía hoy en día tienen cierta implicación en el tema en el que estamos hablando, en la robótica quirúrgica, y particularmente en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, que es probablemente lo que está limitando la verdadera robotización en cirugía. Y ya volviendo al desarrollo histórico de la técnica, tenemos que hablar de este dispositivo, el PUMA, Programmable Universal Machine for Assembly, de Unimate, que es el primer brazo articulado que se introdujo en las cadenas de montaje. Esta es la cadena clásica de General Motors en 1958, y la idea era que las tareas repetitivas podían ser realizadas por máquinas programables y no por seres humanos. Y como sabéis, todo esto revolucionó no solo la industria del automóvil, sino toda la industria tal y como la conocemos hoy en día. Este brazo original es el pilar sobre el que luego se desarrollaron distintos dispositivos, incluyendo los sistemas destinados a usos quirúrgicos. Y en ese paso a la aplicación en cirugía tenemos que hablar de este personaje, Akhil Madhani. Akhil era un estudiante del MIT de Boston que dedicó su trabajo de fin de carrera al desarrollo de un brazo articulado para uso quirúrgico, un brazo articulado y telemanipulado. De hecho, el desarrollo de lo que conocemos como robótica de tejido blando es una historia apasionante que daría para un guión de película, y es básicamente la historia de dos compañías californianas, Computer Motion e Intuitive Surgical. Computer Motion empezó primero. Ellos empezaron un desarrollo con apoyo e interés de la DARPA, la Agencia de Defensa Norteamericana, y la NASA, la Agencia Aeroespacial. Ambas, por motivos distintos pero análogos, tenían interés en la telemanipulación y en la posibilidad de realizar tareas médicas en las cuales el operador, el cirujano, no estuviera en el mismo sitio físicamente en el que estaba el paciente. Podéis imaginar el porqué. Y en ese desarrollo se creó lo que es el AESOP, que era básicamente una adaptación del brazo articulado que habéis visto antes para el manejo de un endoscopio. Era un sistema robótico que manejaba un endoscopio, una óptica. Posteriormente montaron tres brazos sobre una mesa quirúrgica, y esto fue lo que finalmente acabó siendo el robot Zeus, presentado en el año 1995. Paralelamente se creó una nueva compañía, Intuitive Surgical, que adquirió los derechos del SRI, un sistema también robótico de manipulación desarrollado en Stanford. SRI son las siglas de Stanford Research Institute, y contrató a la persona que os he dicho antes, Akhil Madhani, e iniciaron el desarrollo del sistema robótico que a través de una serie de prototipos acabó siendo finalmente el Da Vinci,
presentada en el año 1999. Como podéis imaginaros, hubo una gran rivalidad entre estas dos compañías en el año 2001, que fue la operación Limber. Es un hito histórico, sin ninguna duda, que no se ha vuelto a repetir por motivos que no podemos entrar a comentar. Pero fue una colecistectomía por telecirugía, en la cual el cirujano Jacques Moresco estaba en Nueva York y el paciente en el IRCAD, un sistema de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva en Estrasburgo, en Francia. En aquel momento el Da Vinci tenía ya el visto bueno de la FDA, pero no así el sistema Zeus, aunque sí estaba aprobado en Europa. Este fue el motivo de la distribución del paciente y del cirujano. Al final el conflicto llegó a los tribunales con denuncias por violación de patentes y se resolvió definitivamente en marzo de 2003 cuando Intuitive Surgical adquirió a su competidor, Computer Motion, y se frenó todo el desarrollo del sistema Zeus y se centraron los esfuerzos en el desarrollo del sistema de cirugía Da Vinci, que como sabéis es el sistema que tenemos hoy en día desde hace ya unos cuantos años, de hecho desde el año 1999. El Black Falcon original está en el museo del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este es un gráfico muy interesante que me gusta sacar en diversas ocasiones, originario de un trabajo de Rogers y luego adaptado por Wilson en una publicación del BMJ para explicar cómo introducimos en nuestra práctica habitual la nueva tecnología quirúrgica, aunque es un gráfico muy general aplicable a diversas cosas. Al principio siempre hay uno o unos innovadores que son los que tienen la idea y los que hacen el desarrollo experimental, si queréis, original, y un pequeño grupo de convencidos o de frikis, si queréis, que empiezan a comprar esa idea y a utilizarla o a desarrollarla. Y tenemos un punto crítico. Os recomiendo un libro, que es un libro de economía y de mercados, que es Closing the Chance, de Geoffrey Moore, que explica muy bien cómo es este abismo y por qué, cuáles son sus peligros y por qué una vez lo pasamos, lo saltamos, normalmente vamos a tener éxito. Y no hay ninguna duda de que hoy en día la cirugía robótica es un estándar de cuidados. En este punto es donde todo puede fallar, y puede fallar por un millón de motivos distintos. Este punto es el que el fabricante del Da Vinci Intuitive salvó muy inteligentemente, creando un estricto sistema de formación, entrenamiento, tutoría, para que no hubiera problemas, para que esta tecnología, que era absolutamente nueva en cirugía, en esta forma diferente de operar, se desarrollara sin que hubiera ninguna catástrofe. Catástrofes como que hubiera fallecimiento de pacientes o problemas de secuelas o disfunciones graves. ¿Y cuál es el motivo del éxito de la cirugía robótica? Pues bien, el éxito vino de su encuentro con la cirugía por abordaje de mínima invasión, es decir, con la cirugía endoscópica. ¿Y por qué? Pues por muchos motivos, pero voy a daros dos fundamentales. Uno es la visión. Cuando empezamos a hacer cirugía endoscópica no nos dimos cuenta, pero perdimos la visión binocular. Es decir, cuando hacemos cirugía con un endoscopio mirando una pantalla, lo que estamos mirando es un monitor plano en el que no tenemos ninguna visión de profundidad, no tenemos binocularidad. Y esto nos lo ha devuelto la cirugía robótica y, insisto, no lo redescubrimos hasta que no nos sentamos en la consola del Da Vinci y nos damos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo y de todo lo que nos aporta en nuestra cirugía habitual. Y la otra es la capacidad de manipulación. Me gusta también poner esta foto, es la mano del doctor Gutiérrez, que es un cirujano extremadamente fino y delicado, pero que calza un 8,5. Y que evidentemente no puede llegar con sus manos a donde podemos llegar con ese instrumento que veis, que es un portaagujas de un EndoWrist del Da Vinci de 5 milímetros. A estas alturas ya sabréis que lo que estamos utilizando hoy en día no es un verdadero robot, no es un sistema programable ni un sistema que haga nada de forma autónoma, sino un sistema de telecirugía. Os pongo estas imágenes, que es el sistema original, el sistema de cirugía robótica Da Vinci estándar, el que se salió al mercado en el año 1999, para explicaros un poco sus componentes. Es un sistema de telecirugía. La diferencia fundamental con la cirugía convencional es que el cirujano no está en el campo quirúrgico, sino que actúa desde una consola.
El cirujano se sienta en la consola y tiene visión del campo a través de un visor que le transmite la imagen que obtiene, una doble óptica que le da visión estereoscópica, visión 3D. Tiene una serie de controles en sus manos y fundamentalmente unos manipuladores maestros con los que maneja los brazos del robot en los que están montados los instrumentos y la cámara, el endoscopio. Los otros dos componentes del sistema son una torre de endoscopia muy similar a las torres de endoscopia convencionales que tenemos en quirófano y un carro del paciente en el que van montados los instrumentos en los brazos de instrumentación, que son los brazos del robot. Una de las grandes aportaciones del sistema es la óptica. Esta es la óptica original. Hoy en día son infinitamente más ligeras, pero lo fundamental es que es realmente aunque solo tiene un vástago, es una doble óptica. Lleva un doble endoscopio que nos proporciona esa visión 3D. Los instrumentos están adaptados a su uso en los brazos del robot, pero conceptualmente son muy parecidos a los que utilizaríamos en cirugía endoscópica a través de trócares. Llevan una serie de controles con los que el sistema consigue que manipulemos los instrumentos a través de nuestros movimientos en los manipuladores maestros. Y en fin, ¿hacia dónde vamos a evolucionar? Pues es difícil de saber. Este es el sistema que utilizamos hoy en día, el sistema de cirugía robótica XY, que es la cuarta generación del Da Vinci. El fabricante pretende evolucionar hacia el sistema monopuerto. Este es el Da Vinci XY multipuerto y este es el Da Vinci XY single port, de puerto único. La filosofía del puerto único es algo muy antiguo, ya existe con los sistemas tradicionales de la laparoscopia, incluso se desarrolló también con el sistema de cirugía robótica Da Vinci en lo que se denominó en su momento single site, que consistía en introducir los instrumentos en el paciente a través de un puerto único. Es decir, a través de una sola incisión o un solo punto de entrada que lógicamente tiene un calibre mayor que cada uno de los puertos que utilizaríamos para introducir cada uno de los instrumentos. Los sistemas de puerto de entrada único lo que hacen es cruzar dentro del campo los instrumentos. Esto con instrumentos de laparoscopia es extremadamente complicado desde el punto de vista técnico, el manejo por parte del cirujano. Con el sistema de cirugía robótica era extremadamente sencillo porque realmente lo que hacíamos era configurar el sistema para decirle al robot con qué mano íbamos a manejar cada uno de los instrumentos. La filosofía hoy en día es diferente, es un puerto único, realmente un trocar único. Y los brazos se abren fuera del trocar, es decir, ya dentro del campo quirúrgico, y los manipulamos de manera similar a través de la consola del paciente. Es complicado saber si este va a ser el desarrollo futuro porque la mayoría de los cirujanos que utilizan el sistema de cirugía robótica hoy en día, fundamentalmente los urólogos, los ginecólogos y los cirujanos generales, no están por la labor de utilizar el puerto único, con lo cual la idea de la compañía no está alineada con la idea de los cirujanos y esto realmente genera un conflicto que veremos con el tiempo cómo se resuelve. Otro dilema de lo que va a pasar en el futuro es si vamos hacia sistemas rígidos o sistemas flexibles. El Da Vinci es un sistema que utiliza trocares o instrumentos con vástagos rígidos. Existe un sistema flexible que es el Med Robotics Flex, que se diseñó originariamente para su uso transoral y que actualmente está autorizado para su uso transorificial, es decir, no solamente transoral, sino también transvaginal y transanal. Y bueno, no ha tenido una gran aceptación, pero digamos que es el pionero en una nueva línea de desarrollo de sistemas robóticos flexibles, en los cuales digamos que no tenemos esa dependencia de tener que introducir en el paciente unos vástagos rígidos. En definitiva, probablemente hacia donde vamos es hacia esto. El término CAS, sistemas quirúrgicos asistidos por computador,
se adapta mucho mejor que el término cirugía robótica hacia lo que queremos. Queremos un entorno quirúrgico, un quirófano, en el cual tengamos a mano toda nuestra información y tengamos una serie de elementos efectores que controlemos con un soporte informatizado. Iremos viendo cuáles son en la práctica los sistemas que van teniendo éxito y realmente aportando los beneficios, aportándoselos al paciente, y realmente esto nos abre un futuro apasionante.